Solo al aceptar el juicio de Dios de los últimos días se puede ser purificado y entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos verdaderamente del pecado y ser llevados por Dios al reino de los cielos? De hecho, el Señor Jesús ya nos ha indicado la senda hacia la purificación. Leamos algunos versículos de la Biblia para entenderlo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Si algún hombre oye mis palabras y no cree, no lo juzgo, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. En los últimos días, Dios realizará otra etapa de su obra, el juicio que comienza por la casa de Dios. Esto es para salvar a quienes creen sinceramente en el Señor y reciben su regreso. Las Escrituras declaran: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. Esto significa que Dios llevará a cabo la obra de juicio expresando la verdad a través de sus palabras. Él guiará a la gente para que entienda y entre en toda la verdad, usando estas verdades para juzgarnos y purificarnos. El objetivo es eliminar por completo la naturaleza pecaminosa de nuestro interior y así permitir que la gente se libere por completo del pecado, escape de la influencia de Satanás y alcance la salvación plena. Esto puede ser muy diferente de lo que mucha gente se imagina, ¿verdad? Cuando se menciona el juicio, la gente suele pensar en condena y castigo, pues cree que cuando el Señor regrese, juzgará a Satanás, a los diablos, a los malhechores y a quienes se resisten a Dios. Entonces, cuando las Escrituras nos dicen que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, ¿significa eso que seremos condenados y castigados? En realidad, no es como la gente se lo imagina. Veamos las siguientes Escrituras para entenderlo. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Las Escrituras dicen: la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Estos versículos indican claramente que cuando el Señor regrese en los últimos días, traerá otra parte de su salvación. Esta salvación se refiere a la obra de juicio por medio de las palabras que Dios realizará cuando regrese en los últimos días. La frase sin relación con el pecado para salvación
significa que cuando el Señor regrese, ya no servirá como ofrenda por el pecado para la humanidad, cargando con nuestros pecados, ni condenará directamente a la humanidad. En su lugar, llevará a cabo la obra de juicio por medio de las palabras para purificar y salvar a todos los que sinceramente reciban su regreso. Esta obra permitirá a la gente liberarse por completo del pecado, despojarse de su carácter corrupto y hacer verdaderamente la voluntad de Dios, con lo que los cualificará para entrar en el reino de los cielos. A partir de esto, podemos ver que el juicio de Dios por medio de las palabras en los últimos días no es condena y castigo. Al contrario, la obra de juicio de Dios en los últimos días es la etapa más crucial e importante en su obra de salvar a la humanidad. Determina si la gente puede entrar en el reino de los cielos. Si la gente se pierde esta etapa crucial de la obra y no acepta el juicio de Dios en los últimos días, no puede ser purificada. Entonces, todos sus esfuerzos por creer en Dios habrán sido en vano y se habrán rendido a mitad de camino, con lo que carecerán para siempre de cualificación para entrar en el reino de Dios, y su fe en Dios se considerará un completo fracaso. Sin duda, eso sería algo para lamentar toda la vida. Leamos otro pasaje para tener una claridad aún mayor al respecto. Aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así, una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten a su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. La obra del Señor Jesús fue la de redención. Con tal de que creamos en Él, se perdonan nuestros pecados. Sin embargo, como nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido purificada, todavía no podemos dejar de pecar y seguimos viviendo en el pecado. Por lo tanto, en los últimos días debemos aceptar la obra de juicio. A través de esta obra podemos ser purificados de nuestra naturaleza pecaminosa, dejar de estar atados por el pecado y ser capaces de no pecar más. Solo entonces obtendremos la verdadera libertad y entraremos en el reino de Dios. ¿No es este un ámbito superior? Por eso, la obra de juicio es tan importante, ya que es la única senda para entrar en el reino de los cielos. Si una persona no acepta la obra de juicio de Dios, nunca podrá entrar en el reino de Dios, aunque crea en el Señor durante toda su vida. Hermanos y hermanas, pensemos ahora en una pregunta. Si solo aceptamos la redención del Señor Jesús
y no aceptamos la obra de juicio de Dios de los últimos días, ¿podemos entrar en el reino de los cielos? A. No. La obra del Señor Jesús solo perdonó nuestros pecados, no eliminó la raíz del pecado en nuestro interior. Necesitamos que Dios regrese para hacer la obra de juicio que nos purifique, y solo entonces tendremos la oportunidad de entrar en el reino de Dios. B. Creemos en el Señor Jesús y se perdonan nuestros pecados. Cuando el Señor regrese, podremos entrar directamente en el reino de los cielos. La respuesta correcta es la A. No, la obra del Señor Jesús solo perdonó nuestros pecados, no eliminó la raíz del pecado en nuestro interior. Necesitamos que Dios regrese para hacer la obra de juicio que nos purifique, y solo entonces tendremos la oportunidad de entrar en el reino de Dios. ¿Respondieron correctamente?